¿Qué tal? ¿Cómo están, hermanos? Dios los bendiga a todos. Gracias por estar con nosotros en esta transmisión. Gracias por darte la oportunidad de regalarnos un espacio en tu casa para poder platicar. Y pues en esta noche tenemos algo muy importante que es, no, bueno, abrir la palabra del Señor, claro está, pero que voy a conversar con mi amigo Roberto. Tiene rato que no lo hacemos de esta manera. Ya nos debemos por ahí un par de pláticas, no digamos acaloradas, pero intensas para poder hablarlo como de costumbre, ¿vale? Como de costumbre. Pero bueno, estoy muy contento. Durante esta semana ha sido una semana tal vez muy complicada, por lo menos yo le venía contando por ahí a Roberto de algún par de cositas leves. Qué bueno que llega el sábado. Qué bueno que llega el sábado y espero que cualquier cosa que traigas aquí atorado en tu mente lo puedas sacar un momento y hablemos acerca de una escuela sabática que va a estar muy interesante. Por lo menos para mí está muy interesante esta obra muy especial que tiene Dios para con nosotros. Pero bueno, vamos a hablar de esto y antes de eso quiero saludar a mi amigo Roberto. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Arturo? Feliz sábado para todos. Ya estaba un poco acelerado porque inicié ya con la presentación en pantalla, ya quería ir a leer los versículos. Pero no, Sí, vamos a darnos el tiempo para saludar. Así que nada, todo bien, gracias a Dios. En la lucha como todos, pero Dios mediante. Sí, claro, y también un fuerte saludo a todos los hermanos que están conectando, algo que siempre decimos, te estás uniendo, gracias hermano por tu saludo, puedes comentar, puedes hacer alguna aclaración que igual podamos nosotros necesitar. Este programa es grabado, pero aún así estamos por ahí en el chat tratando de dar seguimiento a todo lo que platicamos el día de hoy. Y algo muy importante, si tienes oportunidad de compartir este video con alguien que tú crees que le puede servir, ¿vale? Adelante, compártelo en tus redes sociales, porque eso nos ayuda bastante para que este material se comparta con muchas más personas. Y bueno, algo que decíamos es de tranquilidad. Vamos a bajarle las revoluciones, estar en la lucha, decía Roberto, estar en la lucha. Yo sé que las tentaciones, las luchas, las preocupaciones no son las mismas para cada persona que está ahí en casita, pero todas son algo tal vez muy pequeño que hacen que nos desviemos de Dios y que nuestra mente ande por otras cosas que no deben de ser, ¿vale? Cada uno tiene su lucha y la idea es de que en este momento tratemos de hacer un alto a todo eso y nos enfoquemos a la palabra del Señor. Así que, ¿qué te parece, Robert? Te voy a pedir que puedas hacer la oración para comenzar de lleno, porque tenemos muchas cosas que platicar y siempre tratamos de colocar una meta de hacerlo en una hora. No somos muy buenos cumpliendo en eso, pero vamos a tratar de hacerlo, ¿vale? Entonces, Robert, si podemos hacer una oración. Perfecto, los que puedan en reverencia vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, gracias por un sábado más al que podemos llegar buscando tu presencia, buscando reposo, buscando tu bendición. Ayúdanos a entrar en tu reposo, Padre, a poder apagar la mente de las cosas del mundo y poder abrir esos ojos espirituales, que puedas abrir los ojos espirituales para poder conectarnos contigo, que, que puedas grabar tus palabras en nuestra mente y en nuestros corazones el día de hoy y que puedas darnos esa paz que el mundo no nos da. Rogamos tu compañía y que la presencia de Cristo pueda estar en cada uno de los hogares que están hoy participando y también aquí con nosotros, con Arturo y conmigo para poder abrir tu palabra. Te lo pedimos sin merecer nada en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vale, pues ya estamos todos listos para poder comenzar y vamos a iniciar con un repaso de lección de escuela sabática, la 11. Ya estamos terminando y por ahí ya esperamos la próxima escuela sabática. Les recuerdo que para poder entrar a descargar la escuela sabática, yo sé que se está terminando, pero si te interesó la temática y tener un estudio de cómo empezar a abordar con alguien que tal vez no comprende el tema de la divinidad, bueno, entra a tiemporeunión.com. Ahí puedes encontrar los enlaces de todas las escuelas sabáticas, pero también hay un enlace más corto, Robert, y a veces no se nos pasa compartirlo, que es escuelatdr.com. La idea de ahí es de que la escuela sabática vigente que está, puedes entrar y la puedes descargar rápido.
Pero si tú te quieres informar de todos los otros materiales que se están subiendo a Tiempo Reunión, es tiemporeunión.com. Por ahí se vienen algunos cambios muy interesantes con todo lo que hemos platicado, que bueno, yo sé que es necesario ponerlo al alcance de todos, ¿no? Así que mucha oración, hermanos, para que podamos administrarnos de la mejor manera y que eso pueda estar en orden y que esté también a su alcance, hermanos. Así que vamos a comenzar, Robert, y iniciamos. Te doy la palabra para que podamos iniciar con la primera pregunta. Dale, perfecto. La pregunta número 1 dice, ¿dónde comenzó la obra de rescatar al hombre del pecado? ¿Sí? Es una pregunta bien puntual y nos lleva a leer Efesios capítulo 1, versículo del 3 al 6. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, ¿dónde comenzó la obra o cuándo comenzó la obra? Antes de la fundación del mundo, incluso antes de que fuéramos creados, ya el Padre quería que fuésemos sus hijos por medio de Cristo, ¿no? No empieza acá después del pecado, no empieza con la creación, empieza desde antes de la fundación del mundo. Y algo similar nos dice Zacarías 6, 12 y 13, dice, y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. Este famoso consejo de paz, ¿no es cierto?, de entre el Padre y el Hijo, para tomar la decisión, ¿no?, de poner en ejecución lo que era el plan de redención. Y tenemos también una nota, ¿no?, después de siempre de los fundamentos bíblicos, que tiene que ser lo principal. Nosotros también usamos los escritos de Ellen G. de White. Creemos que fue una persona inspirada por Dios en lo que ha escrito. Y es muy interesante, ¿no?, lo que ella habla acerca de esta pregunta, ¿no?, que nos estábamos haciendo. Y habla especialmente del consejo de paz. Dice, Cristo intercedió ante el Padre en favor del pecador, mientras la hueste celestial esperaba los resultados con tan intenso interés que la palabra no puede expresarlo. Para poner en contexto, esta reunión es después del pecado de Adán y Eva, ¿sí? Había un plan de emergencia, Adán y Eva pecan y entonces dice que Jesús, ahora que Cristo intercede delante del Padre y que los ángeles miraban, ¿no?, qué es lo que iba a suceder. Dice, mucho tiempo duró aquella misteriosa conversación, el consejo de paz, en favor del hombre caído. El plan de la salvación había sido concebido antes de la creación del mundo, pues Cristo es el Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Sin embargo, fue una lucha aún para el mismo Rey del universo entregar a su Hijo a la muerte por la raza culpable. Pero de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oh misterio de la redención, el amor de Dios hacia un mundo que no le amaba. ¿Quién puede comprender la profundidad de ese amor que excede a todo conocimiento? A través de los siglos sin fin, las mentes inmortales, tratando de entender el misterio de ese incomprensible amor, se maravillarán y adorarán a Dios. Entonces Dios ya tenía todo preparado por si el hombre fallaba, ¿no es cierto?, desde antes de la fundación de este mundo. Y fíjate que eso me hace pensar que, bueno, primero hay que estar consciente de lo que está pasando acá. Es un plan de salvación. ¿Salvación de quién?
¿Calmación de qué? Y yo creo que cuando uno es consciente del pecado que hace, cuando, bueno, justamente creo que la semana pasada hablamos con Leandro acerca de esto, acerca de misericordia quiero, de que cuando tú estás viendo el inmenso amor que existe para ti, tienes que ser realmente duro y realmente, no sé si decirlo, miserable de despreciar el amor que se te está dando. Algo que no hay manera de describirlo. Y acá estamos viendo que había un plan de salvación desde antes. O sea, yo creo que eso nos debe de llamar, Robert, como dice al final, de ese incomprensible amor, de maravillarnos, de adorar a Dios, de tener esa deuda, de tener temor de perderle a Él, de requerirlo siempre, ¿no? Entonces, a mí me llama la atención esto y me hace sentir, no sé, o sea, me hace sentir mal, realmente mal por las actitudes que tenemos, por las actitudes que tenemos de no entender cuánto amor se nos dio y no actuar en consecuencia. Amén. Amén, sí, así Y, es. y, y bueno, mira, fíjate, vámonos a la pregunta 2 que viene enganchada con esta. Dice, ¿estuvo Cristo presente con su pueblo antes de venir como hombre a ese mundo? Y bueno, vamos a darle seguimiento sobre esta idea porque, bueno, venimos hablando entonces de que existe un plan. Y este plan existió, sí, es cierto, pero existió una voz ahí que daba seguimiento, que visitaba constantemente, como dice el mandamiento, ¿no? Que visitaba, que yo visito a la tercera, cuarta generación, vamos a ver qué es lo que dice, y en Génesis 18, del 1 al 3 dice, después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, he aquí tres hombres que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda y los recibió, y se postró a tierra, y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Y aquí esta escena, no sé si algunos de los que están escuchando vieron por ahí era como un tipo documental del History Channel, no recuerdo, de este canal famoso, donde hacía como que remembranzas de la Biblia, de momentos en la Biblia. Y yo sé que no está pegado fielmente al canon bíblico, pero en esta escena, en esta escena, el actor que ejemplifica a este ángel que se le aparece y habla con bueno, posteriormente, ¿no? Habla con Abraham, el que va haciendo este papel, al final cuando llega en la etapa de Nuevo Testamento de Cristo, es el mismo actor. Y este juego que se hace me llamó bastante la atención porque yo nunca lo había visto en una serie o en una de estas producciones, porque si bien a veces nos pasa desapercibido quién es el que estaba hablando, justamente es Cristo que estaba siempre permanentemente hablando con el pueblo. Éxodo 13, 21 al 22 dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de fuego para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, una nube y una columna de fuego. Aquí vemos también la presencia que él tenía con ellos. Y en Éxodo 23, 20 al 22, que dice, aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Fíjate que me llama la atención ahí, Robert, la expresión mi ángel, esta pertenencia, mi ángel, como que algo muy, muy cercano, ¿no? Entonces, el 22 dice, pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Dice que si oyes la voz de este ángel y también la instrucción de Dios. Y siguiendo con la diapositiva, nos vamos a jueces, creo que ahí está, jueces. 6 del 11 al 14, igual la misma, fíjense cómo se maneja. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, el cual era de Joás, Ebieserita y hijo de Gedeón, y su hijo Gedeón, y estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de madianitas. Conocemos esta historia y sabemos cómo se maneja esta historia hacia un personaje que parecía que era insignificante. Pero fíjense cómo sigue diciendo el versículo 13, y Jehová le dijo, oh Señor mío, Jehová está con nosotros, ¿por qué no ha sobrevenido todo esto? Hablando ya de un tema de acusación, ¿no?
que el ángel le dice, Jehová está con ustedes, él les recrimina esta declaración, y en el 14 dice, mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas, ¿no te envié yo? Dice que mirándole Jehová, hace una relación, Robert, hace una relación de mi ángel, el ángel, y esa relación con que hablaba Jehová. Y hay una nota aquí especial que habla de que leamos a Daniel 13, 24 y 25 en la versión Reina Valera Gómez, y fíjense cómo dice, en Daniel 3, 24 y 25. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó de prisa y habló y dijo a los de su consejo, ¿no echaron 3 hombres atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey y dijeron al rey, es verdad, oh rey, respondió él, dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego, ningún daño hay en ellos, y el parecer del cuarto es semejante al hijo de los dioses. A mí me llama la atención esta declaración porque si bien nadie conocía a Jehová o nadie conocía a Cristo, él sí diferenciaba completamente a este cuarto. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿estuvo Cristo presente en su pueblo antes de venir al mundo? Sí, en efecto, sí estaba presente. Y bueno, vamos a ver la última cita que tenemos para eso, que dice Isaías 49, 13 al 16. Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate, oh tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Pero Sión dijo, me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. Y fíjense esa declaración que es muy, muy hermosa. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse de su hijo de su vientre? Aunque olvidare ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí en que en las palmas de las manos te tengo esculpido. Delante de mí están siempre tus muros. Y esto es una declaración que platicamos las semanas pasadas acerca de que si Robert o un servidor hiciéramos un delito y fuéramos a la cárcel, muy seguramente nuestras madres y nuestros padres estarían visitándonos ahí. Ahí estarían dándonos seguimiento. ¿Por qué? Porque hay un amor. Y miren lo que dice acá en la nota, la Review Herald de marzo 2 de 1886. Dice, los sacrificios y ofrendas típicos de esta dispensación representaban a Cristo, quien se convertiría en la ofrenda perfecta por el hombre pecador. Además de esos símbolos místicos, tipos sombríos que apuntaban a un Salvador venidero, había un Salvador presente para los israelitas. ¿Estaba presente con ellos? Sí. Él fue quien envuelto en una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche, los condujo en sus viajes, y él fue quien dio las palabras directas a Moisés para que las repitiera al pueblo. Entonces, contestando esta pregunta, ¿estuvo Cristo presente en su pueblo antes de venir al mundo? Sí, en efecto, siempre estuvo vigente, siempre estuvo presente. No fue un Dios ausente como típicamente las culturas de ese momento hacían referencia de sus dioses, ¿no? Cuando se enojaban, bueno, tenía que ser un par de berrinches, rabietas para que se cumplieran sus caprichos y él atendiera, ¿no? En este caso, no es así. Pero bueno, vamos a hablar entonces de la tercera pregunta, Robert, que habla un poco acerca del misterio de la piedad. Sí, un poco la idea cuando escribí esta lección, recordemos que el título del trimestre es La divinidad, ¿no es cierto? Y el tema de la obra de rescate, la intención era mostrar justamente a la divinidad, a Dios, a su Hijo, mostrarlos en todas las facetas en donde se trabajó o cómo se trabajó para que el hombre fuera salvo, ¿no? Entonces fíjense que cada pregunta consiste en un evento, ¿no es cierto? En un evento o en una serie de eventos. Primero vimos lo que era el consejo de paz entre el padre y el hijo, y una vez que el padre le da permiso al hijo, ¿no?, para poner en ejecución todo el plan de redención, ahora en la pregunta 2 vemos a Cristo totalmente presente haciéndose cargo de su pueblo, ¿no? Y con esta mirada sigamos viendo las siguientes preguntas, porque vamos a ir viendo cómo la divinidad trabaja durante toda la historia de este mundo para rescatar al hombre caído. La pregunta 3 dice, ¿en qué consiste el misterio de la piedad?
Dice 1 de Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esto es el misterio de la piedad, ¿no? Es lo que vamos a estudiar durante toda la eternidad. Yo podría hacer una pasada por encima, ¿no? De lo que significa Dios fue manifestado en carne. Poner esa identidad, esos genes del Hijo de Dios en un cuerpo humano y volver a nacer, ¿no es cierto? Empezar una vida, una segunda vida desde cero, ¿no? Eso es ser manifestado en carne. Después ser manifestado en el Espíritu cuando Cristo dice, ¿no? Quiero estar en esa gloria, ¿sí? Devuélveme esa gloria que tuve cuando estaba ya contigo, ¿no? Y bueno, visto de los ángeles y de los otros mundos, ¿no? Que son seres creados que no fueron ajenos al conflicto. Recordemos que el conflicto empieza en el cielo, hay una acusación contra Dios y ellos están viendo todo el desarrollo de la historia de este mundo y se están dando cuenta, ¿no es cierto?, que Satanás mintió desde el principio, ¿no? Y se están dando cuenta de la inmensidad del amor de Dios hacia toda su creación, ¿no? Y la nota 3 dice, ¿quién es este que viene de Edom, de Borra, con vestidos rojos? ¿Quién es este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder? Isaías 63:1 cita, ¿no es cierto? Y dice, con seguridad llega la respuesta, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por la cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces vemos que después de haber estado con su pueblo, ¿sí?, durante todo lo que sería el Antiguo Testamento, por así decirlo, ahora el siguiente paso de la obra de rescate es manifestarse en carne y ser justificado en espíritu, ¿no es cierto? Ahora Cristo es uno más de nosotros, es una de las partes, ¿no?, del plan de salvación, del plan de rescate, de la obra de rescate de Dios, de la divinidad para con el ser humano. Fíjate que siguiendo, como tú dices, la idea, el hilo conductor, el plan de salvación es un plan que viene desde la eternidad. Este plan se viene estableciendo con su pueblo siempre presente. O sea, tal vez esté ignorado por muchos de nosotros, ok, está bien, pero el plan estaba ahí. Estaba la escuela, estaban estos sacrificios, como lo que vimos en el comentario pasado, y cómo se fue desarrollando en algo que tal vez no entendemos, y tal vez al inicio de mi vida cristiana, esta expresión de misterio de la piedad se me hacía un poco raro, te soy sincero, o sea, no entendía por qué misterio, cuál es el... Y tú bien lo dices, ¿no? Que esta conversión, esa manifestación en carne del punto central de la salvación, es algo que no entendemos. Y mira, vamos a ver la pregunta 4 porque está hablando acerca de este punto. ¿Quién es el punto central del plan de salvación? Entonces, en resumen, hay un consejo de paz, un plan que siempre existió, siempre estuvo presente en la vida de la humanidad. Este plan siempre estuvo ahí. Era algo o es algo que no se alcanza a ver, en efecto,
Y ahora, ¿quién es el punto central de este plan de salvación? 1 Corintios 1 del 18 al 25 dice, porque la palabra de la cruz es locura que se pierde, a los que se pierden, pero a los que se salvan, eso es a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Si nos vamos a Proverbios, hay muchas expresiones que hablan acerca de esto, acerca de la sabiduría, de qué es la sabiduría, que es el comienzo del temor a Jehová. Cuando lo relacionas con todo esto, te das cuenta que está hablando de Cristo. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Ya nos damos cuenta de quién está hablando. No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo, o sea, la comprensión de lo que es justicia, y vamos a hablar un poquito más adelante acerca de eso, de la sabiduría del mundo, de cómo se mira la justicia del mundo, porque la forma en cómo vamos a hacerlo ahorita es algo que te vuela la cabeza si no estás viendo el contexto de la salvación. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Ahora, ¿qué nos está diciendo aquí? Que justamente todo lo que nosotros tenemos por obvio, por obviedad, no sirve. Es locura. El plan de salvación viene siendo para alguien que, dice aquí para los griegos, ¿no? Viene siendo una locura, ¿no? Pruebas, se necesitan pruebas para los judíos, ¿no? En este ejemplo de los que conocen la palabra y los que no conocen la palabra. Pero si lo traemos a nuestro tiempo, seguimos estando en esta misma condición, Robert. Pareciera que la justicia de Dios, la justicia que Él está dando, la justicia que nos dejó como ejemplo para que nosotros imitáramos, pareciera que fuera locura también para el mundo cristiano, para el judío, para el griego actualmente. Y mira, vamos a leer la nota 4. Jesucristo tomó la forma humana para poder abarcar con su brazo humano a la raza. Mientras se hacía con su brazo divino del trono del infinito, plantó su cruz a mitad del camino entre la tierra y el cielo y dijo, y cuando yo sea levantado de la tierra y todos atraeré a mí. La cruz había de ser el centro de la atracción. Tenía que hablar a todos los hombres y atraerlos a través del abismo que el pecado había hecho para unir al hombre finito con el Dios infinito. Y aquí podemos recordar lo que hizo Moisés al levantar ese estandarte que representaba una serpiente, Cristo haciéndose pecado, no, tal vez a la primera vista parecía que ese simbolismo de la serpiente no era el más adecuado para salvar a las personas, pero justamente se colocó esa serpiente en simbolismo de que alguien que no merecía serlo, se hizo por nosotros. ¿Era una locura mirar a esa serpiente de bronce? Sí, pero el tema era que tenía que existir. Dice, únicamente el poder de la cruz puede separar al hombre de la fuerte confederación del pecado. Cristo se dio a sí mismo para la salvación del pecado. Aquellos cuyos pecados son perdonados, que aman a Jesús, se unirán a Él, llevarán el yugo de Cristo. Este yugo no ha de estorbaros ni hará de su vida religiosa una vida de afán que no satisface. Y aquí es algo muy importante porque si bien el mundo pareciera que tiene que mira lo que Dios hace por ti o lo que te deja para que sea un consejo como un yugo, si tú colocas cualquiera de estos mandamientos que podrían sonar como pesados y los haces, hasta la justicia humana tendrá un peso para ti, una consecuencia lógica. Entonces, ¿qué pasaría si en la fe creyéramos que eso es lo mejor para nosotros y entonces empezar a actuar por amor, por algo que ya se hizo desde hace muchísimo tiempo, amar que ese plan de salvación es lo mejor que puede pasar? Es lo mejor que puede pasar por nuestra vida. Dice, el cristiano se sentirá gozoso al contemplar lo que el Señor ha hecho al dar a su Hijo unigénito, a fin de que muriera por el mundo, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Entonces, ¿quién es el punto central de la salvación, Robert? Cristo. Y sí,
esto viene siendo una locura o se necesitan pruebas para, para mí. Tal vez yo estoy aquí sentado y justamente vengo o voy a hacer un pecado, no sé, tengo concupiscencia, no sé lo que tenemos en nuestra mente. Entonces pareciera que estuviéramos en la postura, Robert, de un judío, de necesitar pruebas para que este poder que Cristo nos está dando para restituirnos, pues yo quiero que me cambie, o sea, yo quiero que haga, pero yo estoy aquí siguiendo con mi mismo plan de ayer, de hoy, de mañana, estamos en la misma situación. Entonces, recuerden que la idea de esta lección no solamente es enfocar al pasado y con los ejemplos colocados acá, sino tratar de hacer este juego, ¿no? Este juego de colocarnos en esta situación y ver si no somos judíos o griegos dentro del ejemplo que está aquí y entender que si estamos en esa postura, no comprendemos quién es el punto central de la salvación. Bueno, y ahora que lo entendimos y que lo reconocimos, vas a ver que va a ser más fácil este ejercicio en las preguntas que vienen. Reconocer Dale. que siempre está en el Padre y el Hijo en cada evento que tiene que ver con la obra de rescate, ¿no? Hablando de la resurrección de Cristo, ¿no? Porque siempre se hace hincapié o se hace mucho hincapié en la cruz, ¿sí? Pero sin la resurrección la cruz no hubiese servido de nada, ¿sí? Nuestra esperanza es justamente por su resurrección. Eso implica que Él, cuando murió, fue totalmente puro y santo, ¿no? Dice, ¿qué implica su resurrección? Hechos 13, 37 y 38. Dice, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Este plan, de esta obra de rescate, consiste en que Cristo se interpone o se pone en lugar nuestro. Él, con su vida santa, que no vio corrupción, Él ofrece su vida en vez de la mía si yo lo acepto por fe. Entonces, en el juicio no se ven mis pecados, no se ven mis crímenes, sino que se ve la vida de Cristo. Esto es ser cubiertos por su sangre, ser cubiertos por su justicia, ¿no es cierto?, por su vida. Y Romanos 6 del 8 al 11 dice, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué implica su resurrección? Es la llave, es lo que abre esa puerta, esa salida de emergencia a una muerte segura. Nosotros estábamos encerrados en una cárcel, en una prisión, en donde el pecado, en donde la muerte nos iba a venir a cobrar nuestra vida. Y Cristo pone una puerta, ¿sí?, y nos da la llave para que podamos salir, para que podamos vivir y tener vida juntamente con Él, ¿no? Y 1 Corintios 15, 20 y 22 nos dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces esta promesa no solo aplica a nosotros, no solo aplica a nuestros hijos, sino también a los que ya murieron en la fe de Cristo, en la fe del Padre y del Hijo, a los que murieron aceptando a Jesús como su Salvador, les espera, ¿no es cierto?, esta esperanza, esta promesa de que Jesús es el primogénito de los muertos. Él venció la muerte eterna y pagó esa deuda por nosotros. Por lo tanto, los que hoy descansan tienen, si creyeron en Cristo, tienen asegurada su vida eterna, ¿no es cierto? Sí, y es algo maravilloso que se cuenta aquí, porque justo siguiendo la idea, siguiendo la idea de, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa justamente después?
leíamos un poco, lo comentaba Robert, un poco acerca de la victoria sobre la muerte. La muerte no tenía un pretexto para mantenerlo prisionero, no había, porque la paga del pecado, o cómo paga el pecado, es con muerte. Y a Cristo se le había pagado con muerte de algo que no había hecho, no había motivo por el cual estuviera ahí. Entonces aquí se da una historia muy hermosa. ¿Qué sucedió en el cielo luego de su ascensión? Aquí ustedes lo pueden leer en el detalle y recordamos que estamos en Apocalipsis 1 del 5 del 1 al 14, hablando un poco de lo que acontece en el cielo. Yo quiero que utilicen su imaginación y que nos colocamos en este escenario, tal vez que, sí, cierto, influenciado por algunas imágenes que hemos visto en los libros, no lo sé, pero creo que nos coloquemos en ese lugar santo, en el cielo. Y dice en el 2, y vi a un ángel fuerte que perdonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podían abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ningún digno de abrir el libro, ni de leer, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león, tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y estar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y esta escena, no sé, yo no sé cómo nos las imaginamos. Y es tal vez complicado con los símbolos que se utilizan, pero fíjense lo que dice el 7. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, que en este caso es su padre. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y fíjense lo que sigue diciendo en el 9. Y dice, y cantaba un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y de lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre toda la tierra. Eso aquí una diapositiva más adelante, Robert. Ahí está, estamos sincronizados. O sea, venimos hablando de un linaje, Robert, de gente que duda, de gente que quiere pruebas, de gente que no cree, de gente que considera la salvación locura. Venimos, descríbete, Robert, lo voy a estar describiendo yo en este momento. Todas estas descripciones no son muy favorables, pero fíjense la declaración que hay aquí. Y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes, sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. O sea que a pesar de este comportamiento errático que tenemos tal vez como cristianos, Él ascendió al cielo. ¿Para qué cosa? Para redimirnos, para restaurarnos, para que exista un boleto pagado, para que existan todos los mecanismos por si tú tienes un problema, te agarres de su mano y puedas ser levantado. Y hay un texto, yo sé que por ahí en la serie de temas que tiene Dani y en su libro que tiene, hay una expresión que muchas veces él maneja y lo podemos encontrar en el NG de White, acerca de que el enemigo de Dios coloca en ti el pecado, la concupiscencia, genera pecado y bueno, da muerte. Pero después que todo eso está en ti, justamente viene una voz te dice, ¿y así quieres ir a Dios? ¿Y así tan miserable quieres ir? ¿Tú crees que tengas oportunidad de ser redimido? Tanto conocimiento que tienes y volviste a estar en ese problema. Bueno, pues justamente mientras exista la gracia, y no abusemos de la gracia, dicho sea de paso, pero existe este plan. Y fíjense lo que sigue diciendo más adelantito. Dice en el 12, dice, el Cordero fue inmolado, es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que de ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero,
sea qué cosa, la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos, siglos. Cómo no darle ese lugar a aquel que ha creído que tú, agarrándose de su justicia, creyendo en este plan que existía desde un inicio, puedas obtener la redención? Así es. Y vemos como también va avanzando todo en forma cronológica, ¿no? El consejo de paz, Jesús en el Antiguo Testamento, la muerte, su resurrección. Y ahora, como decías vos, ¿no? Acá en Apocalipsis, sin entrar en tanto detalle, porque ya casi está lista la lección del trimestre que viene, que va a tratar todo Apocalipsis, incluyendo los sellos. O sea que este capítulo lo vamos a tratar en esa próxima lección que preparó principalmente nuestro hermano Leandro Pena, ¿no? Y con la ayuda de otras personas, de otros colaboradores. Eh, pero sí podemos notar algunos detalles principales. Vemos en este lugar santo, en este santuario del cielo, un cordero, ¿no es cierto? Un cordero como inmolado. Y eso nos tiene que llevar a recordarnos el sistema, ¿no es cierto? El sistema del Antiguo Testamento, que era una copia del Nuevo, que Dios justamente le dio al pueblo para que ellos pudieran poner su mente en las cosas de arriba. Y vemos a Jesús como cordero, ahora entrando al cielo para ser sacerdote, y nos hace a nosotros también reyes y sacerdotes, ¿no? Es todo el contexto de la obra de rescate ahora en el santuario celestial, donde siempre los personajes principales siguen siendo el Padre y el Hijo, acá llamados de otra forma, ¿no? El que está sentado en el trono y el Cordero. Y como venía diciendo, ¿no? Dice qué oficio está desarrollando Cristo y en dónde lo ve Juan. Si bien dimos unas pistas, ¿no? En la pregunta anterior, podemos ir a Apocalipsis 1, 12 y 13, ¿no? Que dice: me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta a sus pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Vemos que Jesús acá en toda la introducción de Apocalipsis ya está en el santuario celestial, ¿no? Oficiando por nosotros, llevando su propia sangre como cordero y ahora vestido, ¿sí? Con una ropa que llegaba hasta los pies y con un cinto de oro, ¿no? Ya eso nos da algunas pistas de qué se trata esa ropa, ¿no? Ya después el apóstol Pablo obviamente nos va a hacer más explícito. En Hebreos, ¿sí? Capítulo 6, 19 y 20 dice: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Jesús como sacerdote, oficiando por nosotros, ¿no? Y un capítulo más adelante, en el 7, versículos 24 al 27, dice: mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Entonces, luego de su muerte y de su resurrección, él va como cordero y lleva su propia sangre al santuario celestial para interceder por nosotros, ¿no? Este sacerdote santo, inocente, sin mancha, ejerce el sacerdocio para interceder por nosotros. Esta es la parte que sigue, ¿no? al plan de rescate. Y también 2 capítulos más adelante, en Hebreos 9, 24 al 28, por si hubiese quedado alguna duda, ¿no? Dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano,
figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. Entonces Cristo ahora está en el cielo, ¿sí?, siendo sacerdote, intercediendo por nosotros, esperando ese día glorioso donde va a venir por segunda vez a salvar a los que le esperan. Y mira, fíjate que siguiendo con estas funciones que está desarrollando y como dices, siguiendo este orden cronológico de las funciones que ahora él está realizando, vamos a ver la pregunta 8. ¿Cuáles son sus funciones en el juicio que se lleva a cabo en el cielo? ¿Qué hace el Padre? Vamos a contestar a esas preguntas. Son varios textos, pero cortitos y está muy clara la respuesta. Juan 5 del 22 al 33 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honra al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Fíjense lo que dice Juan, 1 Juan 2:1, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos con el Padre. ¿Quién es este abogado? Jesucristo el justo. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es este mediador? Cristo. Hechos 13:46 dice, entonces Pablo y Bernabé hablando, y aquí está interesante, esto que está escrito aquí, bueno, como lo pusiste, Robert. Entonces Pablo y Bernabé hablando con denuedo dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que os hablara primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Y hasta acá vamos a ver qué es lo que la explicación viene en el siguiente versículo, en Juan 12:48. ¿Qué es lo que le pasa a estas personas que tomaron esta decisión? En este caso, el pueblo de Israel. Esta decisión que toman con respecto a lo que Pablo y Bernabé les estaba predicando. Juan 12:48 dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, es lo que estaban haciendo estas personas de Pablo y de Bernabé, dice, tienen quien le juzgue la palabra que ha hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Y cómo le va a juzgar? Bueno, es una palabra que llegó, es un plan de salvación que llegó, han elegido y han preferido seguir sus propios consejos, cosecharán del consejo que ellos hayan sembrado. Y miren lo que dice la nota 5, en ese caso, que tenemos aquí adelante, ahí en la siguiente diapositiva, Robert. Ahí está, bueno, aquí la estoy viendo. Dice, la nota 5 dice, Jesús es nuestro abogado, nuestro sumo sacerdote y nuestro intercedor. Eso es lo que estaba platicando Robert hace un momento. Tiene estas funciones. Y dice, nuestra posición es como la de los israelitas durante el día de la expiación. Y eso es muy importante. Es muy importante tomar todos esos elementos que ya conocemos como la llamada ley de Moisés, esos elementos que significaban, o bueno, le llevaban a la persona, al creyente, a entender el plan de salvación. Dice, cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, que representaba el lugar donde nuestro sumo sacerdote intercede en la actualidad y rociaba la sangre expiatoria sobre el asiento de la misericordia, afuera no se ofrece ningún sacrificio propiciatorio. ¿Por qué? Bueno, mientras el sacerdote intercedía delante de Dios, cada corazón debía inclinarse contrito y suplicar el perdón de sus transgresiones. En la muerte de Cristo, el Cordero inmolado por los pecados del mundo, el símbolo se encontró con la realidad. Nuestro gran sumo sacerdote fue constituido en el único sacrificio de valor para nuestra salvación. ¿Por qué entonces no se llevan esos sacrificios ahora? Porque bueno, ya se sacrificó al Cordero que
tiene la capacidad de expiar o de purificar ese santuario. Dice, actualmente nos encontramos en el atrio exterior, aguardando la bendita esperanza de la aparición gloriosa de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Afuera no se ha de ofrecerse sacrificio alguno, porque el gran sumo sacerdote está llevando a cabo su obra en el lugar santísimo. Entonces, hasta aquí vamos a leer esta nota. La nota sigue un poquito más, pero hasta acá yo creo que nos da este panorama completo acerca de cómo está funcionando el plan de salvación, cómo lo venimos narrando, cómo se viene desarrollando y en qué etapa está ahorita. ¿Cuál es la función y cuáles son esas bendiciones que tenemos nosotros ahora en esta etapa profética de la expiación, en esta etapa en donde estamos nosotros con la necesidad, Robert, de abrir nuestro corazón y tomarnos de lo único que nos queda, de lo único que nos queda para afianzarnos en nuestra fe? Así es, así es. Sí, por una cuestión de tiempo por ahí no podemos leer todo, pero ustedes le pueden después hacer una pausa al video y poder leer toda la cita. E incluso también no olviden que está para descargar el material complementario, donde en cada lección pueden encontrar más citas extras, ¿no es cierto?, que hablan sobre todo esto que estamos conversando nosotros ahora. La pregunta es entonces, ¿cómo sigue ahora el plan de redención? Dice, ¿qué hace mientras tanto en nosotros con su personalidad divina? Venimos hablando de Cristo, ¿no? Cristo pidiendo permiso a su Padre en el Consejo de Paz, Cristo con su pueblo en el Antiguo Testamento, Cristo en su muerte, Cristo en su resurrección, Cristo como Cordero, como sacerdote, como abogado, como intercesor. Pero tenemos la promesa que Él nos hizo, como vimos también en las lecciones pasadas, ¿no?, del Consolador, que Él se iba a ir con el Padre, pero que no nos iba a dejar huérfanos, que Él iba a venir en una forma diferente, ¿no?, en la forma espiritual, en la forma invisible. Y al mismo tiempo que trabaja en el cielo, también trabaja con nosotros acá en la tierra, y eso es lo que nos van a decir estos versículos, ¿no? Apocalipsis 3:20 dice, «He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo». Es Jesús el que toca a la puerta de cada corazón, Jesús mismo, ¿sí? Gálatas 2:20 dice, «Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí». Pablo también dice, Cristo vive en mí. Y en Mateo 28:20 tenemos las mismas palabras de Jesús, ¿no? De su boca, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y lo que decía al principio, ¿no?, la promesa del Consolador en Juan 14, 18 al 21, que pueden leer si quieren hasta el 24 por lo menos, dice, «No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él». Entonces Cristo prometiendo de muchas formas posibles y asegurándonos de que Él está con nosotros todos los días. Él personalmente, en su personalidad divina, en su espíritu, está con nosotros. No envía a alguien más, no envía a un ser diferente que no conoce nuestras experiencias, ¿no? Es Él mismo en una forma diferente, en una manifestación espiritual. Y la nota, que es muy interesante y seguramente en el material complementario también va a haber muchas citas de este estilo, ¿no? Dice, «A los que actualmente siguen a Cristo, tanto como a los primeros discípulos, van dirigidos estas palabras. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
Por tanto, id y doctrinad a los gentiles. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y para nosotros, 2023, también es la promesa de su presencia. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hoy no acuden muchedumbres al desierto, curiosas de oír y de ver a Cristo. No se oye su voz en las calles bulliciosas. Tampoco se oye gritar en los caminos que pasa Jesús Nazareno. No obstante, es así. Cristo pasa invisiblemente por nuestras calles. Viene a nuestras casas con palabras de misericordia. Está dispuesto a cooperar con los que procuran servir en su nombre. Está en medio de nosotros para sanar y bendecir si consentimos en recibirlo. El motivo por el cual les convenía y nos convenía a todos que Jesús ascendiera al cielo era que Él pudiera venir de esta otra forma, ¿no? De esta forma invisible, porque es su omnipresencia, es la forma de que puede estar con cada uno de nosotros y no en un solo lugar donde si no podés asistir te lo perdés. De esta forma, Cristo habla directamente a tu corazón cada día y a cada momento si nosotros se lo permitimos. Sí, claro, nuestra actitud va a dar bastante lugar a que esto pase, para que esto suceda. Y terminando con esta línea cronológica de eventos, vamos a ver cómo se presenta en su segunda venida delante de los hombres. Vimos de que ha venido todo el plan, cómo él se ha despojado y ha vivido entre nosotros, ha muerto, ha ascendido y intercede. Hace uso de esta manifestación espiritual para poder influenciar a cada corazón, pero va a llegar la necesidad de que, para algunos, tal vez, quitarse la venda con respecto a cómo lo ven, a cómo se ve. Por lo regular, siempre nos pintan un Jesús débil, colgado en la cruz, pero aquí vamos a ver cómo está Él. Apocalipsis 17:14 y el complemento en Apocalipsis 19 dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos fieles. Apocalipsis 19, del 11 al 16, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y que juzga que con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, había en su cabeza muchas diademas, tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos de los celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco, limpio, les seguían en caballos blancos, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor de la ira de Dios, el Todopoderoso, y en su vestidura y en sus muslos tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué impresionante escena, cómo cambia el panorama, cómo venimos viendo cómo se desarrolla el plan, cómo va cambiando las escenas hasta llegar en un punto en donde él se va a manifestar tal como él es, a rescatar a los suyos y colocarlos también en un lugar digno de su compañía, digno de su estatura y de las pruebas que han sobrepasado. Y en la cita que está en la cita 7, que está en Conflicto de los Siglos, página 625, hay una descripción hermosa. Hay una descripción hermosa que la podemos ver, que dice: el Rey de Reyes desciende en la nube envuelto en llamas de fuego. El cielo se recoge como un libro que se enrolla, la tierra tiembla ante su presencia, y todo monte y toda isla se mueve de sus lugares. Vendrá nuestro Dios y no callará, fuego consumidor delante de él, y en derredor suyo habrá tempestades grandes. Y bueno, sigue hablando aquí, ¿no? Y es impresionante esta escena, Robert, porque si bien Él se despoja de todo, Él vive con nosotros, te habla, es menospreciado por muchísimas personas, llegará un momento en donde Él se manifestará tal cual es. Y su deseo, siempre su deseo ha sido que nosotros, junto con Él, compartamos a su Padre, que seamos llamados hijos, que formemos parte de lo que Él es, de esta familia divina.
Y ahora te dejo a ti la siguiente pregunta porque vamos a hablar acerca de cómo Él nos llama o cuáles son las promesas, ¿no? ¿Cómo es que Él nos va a dar estas bendiciones? Casi llegando al final, ¿no es cierto?, de todo, ¿no? Tanto de la lección como de lo que el Padre y el Hijo hacen por nosotros. La pregunta es, ¿cuáles serán las últimas obras para con los que rescató del pecado? O sea, todavía hay más. Si ya pareció demasiado todo lo que hizo y lo que sigue haciendo, todavía hay más, ¿no? Apocalipsis 2, 7 y 10 dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. No temas en nada de lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Comer del árbol de la vida y recibir la corona de vida. Apocalipsis 2.17 dice, voy a ir leyendo las definiciones, ¿no? Ustedes pueden leer todo el versículo completo. Dice, al que venciere le daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. ¿Sí? Entonces un nombre nuevo y el maná del cielo. En Apocalipsis 2, 26 al 28 dice, yo le daré autoridad sobre las naciones y le daré la estrella de la mañana. Autoridad sobre las naciones y le daré la estrella de la mañana. Así como Él lo recibió del Padre, Él nos los da a nosotros, ¿no? En Apocalipsis 3:5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré de su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. En el 3:11 y 12 dice, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. 4 veces repitiendo Jesús que el Padre también es su Dios, ¿no es cierto? Y que nos va a poner ahí como fundamentos en las columnas del templo, ¿no? Para siempre. Y que va a escribir en nosotros el nombre de Dios y su nombre nuevo. Y Apocalipsis 3:21 dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Estaría bueno hacer una lista, ¿no?, de todo lo que hemos leído, porque en cada mensaje a las iglesias hay al menos dos promesas de algo que todavía Cristo va a hacer por nosotros en esta obra de rescate, ¿no? Y en la nota dice, vi después un gran número de ángeles que traían de la ciudad brillantes coronas, uno para cada santo, con el nombre de cada uno escrito en ellas. Cuando Cristo pidió las coronas, los ángeles se las trajeron, y con su propia diestra el amable Jesús ciñó con ellas la frente de los santos. Vi luego que Jesús conducía a su pueblo al árbol de la vida, y nuevamente oímos que su hermosa voz, más sonora que cualquier música escuchada alguna vez por oídos mortales, decía entonces, las hojas de este árbol son para sanidad de las naciones, comed todos de él. En el árbol de la vida había hermosísimos frutos, de los cuales los santos podían servirse libremente. En la ciudad había un trono sumamente glorioso, del que emanaba un río puro de agua viva, clara como el cristal. Y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, y en las márgenes hacia otros hermosos árboles que daban frutos buenos para comer. Las palabras son demasiado pobres para intentar una descripción del cielo. Cuando la escena aparece delante de mí, me abruma el asombro. Arrobada por ese resplandor insuperable y esa excelsa gloria, dejo caer mi pluma y exclamo, ¡oh, qué amor!
¡Qué maravilloso amor! Las palabras más sublimes no alcanzan a describir la gloria del cielo, ni las incomparables profundidades del amor del Salvador. Y vemos que todo esto, podríamos hacer una lista de todo lo que Cristo hizo, hará y de todo lo que nos da, pero siempre termina siendo explicado en lo mismo, que es el tema del carácter de Dios, el amor de Dios para con nosotros, el amor de Cristo para con nosotros, algo que hoy no comprendemos, que solamente aceptamos por fe, creemos que es así, lo sentimos, pero no lo podemos comprender. Pero no queda más que aceptarlo, porque no se compara con ninguna otra cosa, con ningún otro camino que nosotros podamos elegir en esta vida, ¿no? La obra de rescate. Si bien las personas que están aquí escuchando tal vez no siguen de mucho tiempo, yo quiero hacer un recordatorio de algo muy reciente. Las lecciones pasadas hablando acerca de cómo la Biblia tiene validez, cómo a través de la historia, cómo a través de la experiencia, cómo a través de tu experiencia, nadie puede decir que esto es mentira, ¿vale? Y cómo a través de esta lección en particular, Robert, tú has tratado de darnos a conocer la comprensión correcta de la divinidad, no con el afán o no desde la perspectiva de estar discutiendo las cantidades, sino las capacidades que existen en la comprensión de este modelo. Un modelo que aquí estamos escribiendo que existe en una relación muy íntima, de un padre que amó tanto que dio su hijo y su hijo dándolo todo por ti, a pesar de ser como, perdón por repetir otra vez esta expresión, de ser tan miserables muchas veces en la forma en cómo nos comportamos, en la forma dura y testaruda como somos. Si bien todo esto es verdad, ¿por qué no creer esto que estás escribiendo, Roberto? O sea, no creo que la gente, como yo les decía a Leandro la semana pasada, yo no creo que quiera seguir viviendo en un país que vale el dólar quién sabe cuánto y en el mío donde hay un montón de inseguridad. Nadie está acostumbrado ni quiere acostumbrarse a estas cosas. Quisiéramos dejar todo esto e ir a un lugar mejor. Bueno, pues existe, es posible, es real. No es un cuento, no está en lo metafísico, no está en lo espiritual, no está encerrado en eso, es algo tangible. Y es cuando lo comprendes, empieza a doler un poco las actitudes que tenemos y a tener esta exclamación como la que tuvo nuestra hermana Elena White de, oh qué amor, no me lo merezco, pero ahí está presente, ¿no? Y bueno, no sé si tengas algún comentario extra, Robert. No, la pregunta es si hay alguien en el universo que haya demostrado más amor para con nosotros que el Padre y el Hijo, y si hay alguien en el universo que haya hecho mejores promesas para nosotros que el Padre y el Hijo. Porque si no lo hay, la verdad que es un desperdicio, ¿no? Que hayan hecho todo eso por nosotros y que nosotros no lo aceptemos, porque ni siquiera nos piden que hagamos algo a cambio. Simplemente escuchar su voz, abrir nuestros corazones, que Cristo pueda vivir en nosotros y después ellos hacen el resto, ¿no? Y vaya que es un montón lo que han hecho, ¿no? Y solo queda aceptarlo y después vamos a tener toda la eternidad para tratar de comprenderlo, Hay que creerlo, hay que aferrarnos. Y yo sé por muchos que hemos platicado, tal vez para algunas personas que tal vez están ahí conectadas, este momento de debilidad, este momento donde uno dice otra vez, tómate de la mano del Señor, así como Pedro hundiéndose en el último momento, tómate y sal, no hay otra manera. Y si te sientes, justamente como decíamos hace rato, Roberto, si te sientes que te aprieta aquí lo que estás haciendo, bueno, por lo menos vamos por un buen camino, Robert, donde estás comprendiendo tu condición espiritual y lo único que hay es apoyarse en él. Amén. Esa es la obra del rescate. ¿Y qué te parece, Robert? Vamos, está muy interesante, pero por hora hay que respetar un poco esto. Vamos a hacer una oración para todos nuestros amigos que están ahí. Yo les agradezco muchísimo que hayan estado. Vamos a hacer una oración para concluir y los que puedan colocarse en una posición reverente, por favor hagan. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Padre. Gracias, Dios, porque has sido muy bueno.
porque todavía sigues teniendo misericordia a través de tu Hijo, de que viene y nos habla constantemente en nuestra mente, que nos sentimos culpables, Padre, nos sentimos sin fuerza, nos sentimos incapaces de cambiar. Como comentábamos al final, hacemos promesas, hacemos declaraciones de las cuales nos arrepentimos nosotros porque no las cumplimos. Te pedimos, Padre, que ahora al comprender este plan de rescate que existe, nos hace falta solamente creer que tu Hijo es tan real como el sol que está presente hoy en día, que es tan real en nuestra vida, que es tan real en los instrumentos de salvación existentes para con nosotros. Por favor, ayuda a que nuestra fe crezca, ayúdanos a agarrarnos de lo invisible, agarrarnos de esa mano que viene de manera invisible hasta nosotros, trayéndonos paz y misericordia, tranquilidad para nuestras casas. Por favor, ayúdanos a evitar el riesgo de la muerte, ayúdanos a quitarnos encima todo ese peso que cada vez corremos sobre un filo muy delgado para caer en el abismo, Padre, pero tú estás dispuesto a abrazarnos, a correr sobre nosotros y a quitarnos de esa orilla peligrosa, Padre. Perdónanos, Padre, perdónanos porque hay muchos que estamos acá congregados que de manera sincera abrimos nuestro corazón para decirte que no podemos por nosotros. Así que por favor, ayúdanos, ayúdanos y que este corazón duro lo puedas transformar en un corazón digno de ser llamado, un corazón digno de ti. Gracias, Dios, por todo. Acompáñanos en esta noche y gracias, Dios, por este sábado. Todo eso se lo pido en nombre del Hijo del Señor Jesús. Amén. Amén. Y bueno, Robert, hasta acá este repaso. Gracias por la compañía. Gracias también a todos los hermanos por estar hasta acá con nosotros, de quedarse hasta este punto. Así que, ¿qué podemos decir, no? Súper agradecido. Bendiciones y feliz sábado para todos. Feliz sábado. Dios los bendiga.